don David, que nos grabe, saludar con mucho gusto a mi compañero, a mi amigo, a mi colega, escritor y periodista. Bueno, yo no soy escritor, bueno, todos los periodistas somos escritores hasta cierto punto, pero yo no he escrito un solo libro. Muchas notas sí, muchos artículos sí, muchos reportajes sí, pero nunca un libro, fíjese, ¿no? Pero sí es mi colega periodista, colaborador de Los Datos Duros y de Informativo Basta, el querido Ricardo Sevilla. ¿Quieres que, antes de que vayamos con tu tema muy, muy importante, y la revelación que nos vas a hacer, ¿quieres darnos tu opinión, querido Ricardo, sobre este nombramiento del hijo de Alejandro Encinas como el nuevo subsecretario de Comercio Exterior? Claro que sí, Toño, querido público memorioso, un gusto como siempre saludarte y por supuesto que eres escritor porque redactas, porque arrastras la pluma. No todos los periodistas ahí sí son escritores porque hay periodistas de aventiristas, periodistas de opereta, como es el caso de Joaquín López Dóriga, de Carlos Loret de Mola, de Pascal Beltrán del Río y toda esta gente que en realidad contrata a escritores fantasmas, como le dicen en el argot periodístico, en el argot de la literatura. Pero mi reconocimiento, querido Toño, porque eres un hombre tesonero. Y sí, yo este nombramiento lo veo muy bien. Ahí ya se lanzaron las críticas, ya comenzaron los dardos pestíferos en contra de Alejandro Encinas, hablan de nepotismo, hablan de que los está papachando la cuarta transformación, a los hijos de... No se equivoquen, aquí hay trayectoria propia, aquí hay un currículum, no un ridículum como lo tienen ellos. Entonces, yo vaticino un trabajo importante. Alejandro Encinas es un hombre que se cuece aparte y este nombramiento a mí no me parece que esté saltándose las formas. No, yo creo que hay que esperar el trabajo que se realice, el trabajo que se lleve a cabo. A mí me parece no un mal síntoma, al contrario, si el talento se está encontrando en casa, ¿por qué echar mano de la gente que está allá afuera? Ellos quisieran, por supuesto, que ganar esos puestos políticos. Hay que recordar que todavía hay muchos personajes que están pecho tierra trabajando en el gobierno federal, gente que ha criticado muy duramente al gobierno de López Obrador, a la figura de López Obrador y al gobierno de la Cuarta Transformación, y sin embargo están prestando servicio ahí. Yo creo que este trabajo habrá que verlo como periodistas que somos, lo vamos a analizar, lo vamos a seguir y vamos a hacer la crítica si tiene que hacerse, pero siempre con datos duros. No nos podemos anticipar y desacreditar un nombramiento porque a nosotros no nos gusta, porque quisiéramos haber sido nosotros, porque quisiéramos que hubiera sido nuestra prima, nuestra tía, nuestra concubina, nuestro concubinario. No, hay que esperar el trabajo que se realice y que dé cuentas. Eso es lo que es realmente importante. Lo demás son dardos pestíferos, los demás son saetas venenosas, estas críticas en las rodillas que siempre hace la oposición. Ellos quisieran que fuera Chumel Torres. Ya ves, ayer Pascal Beltrán del Río se tomó una fotografía, director general del periódico Excelsior, director editorial, pues ahí haciéndole el caldo gordo a Chumel Torres, tratando de hacer una ironía y dice, a ver si se me hace, es decir, reconoce Pascal Beltrán del Río que recibía en chayote. Yo esperaría, querido Toño, no apurar vísperas y recomendaría a la gente que nos ve, que nos escucha, que hiciera lo propio. No se vayan con esa idea, esa crítica aviesa, esa crítica desde las entrañas. Hay que esperar el trabajo que se realice y los reportes que nos dé, y a partir de ahí, entonces sí ya podemos hacer con datos duros una apreciación puntual. Sí, tienes toda la razón, yo insisto en eso, ¿no? Yo la verdad considero que pues sus obras son las que determinarán, su currículum es el que determinará, simple y sencillamente pues llama la atención, ¿no? Que eh, tengamos secretarios, subsecretarios o funcionarios pues familiares de los mismos que ya tenemos ahí, ¿no? Es lo único que considero llama la atención y provoca obviamente la crítica no necesaria, ¿no? Ya te digo, ya lo traen en varios medios como Latinus, como Eje Central, El Siglo de Torreón, en el diario AM, en Reforma lo trae, bueno, así es, le ponen, encargan a hijo de Encinas negociar Temeca, así lo ponen. No sé, ya la crítica, pues ya está ahí, más que lista, querido Ricardo, pero tienes toda la razón, hay que esperar y hay que hacer cualquier tipo de crítica sustentada en los datos duros, no como los Marcos Levario Turcot,
como los mamadores Avendaño, o las Glodejo. No, hay que hacerlo con sustento, con datos duros. Y por eso es que le pido a don David que nos grabe para que vayamos a tu tema, que está extremadamente fuerte. Después de tu tema, te quiero pedir tu opinión sobre un incidente que acaba de ocurrir en un museo británico y que pues está causando mucho coraje. Y sé que a ti como amante del arte vas a tener mucho que decir, pero antes de eso, ¿por qué no nos hablas del nombre Unidos Unidas? Este nombre que utilizan para la nueva plataforma, organización, la enésima organización de Claudio X González. Se anda manejando por ahí, que es un nombre robado, y robado nada más y nada menos que a Morena, ¿no es cierto? Así es, se lo fusilaron, se lo robaron. Fíjate qué interesante, Toño, público memorioso, que estos personajes hayan sido siempre unos cazadores furibundos de los plagiarios. Hay que recordar que Guillermo Sheridan, este personaje racista y clasista que ha exhibido el presidente López Obrador en la mañanera, siempre ha estado persiguiendo a los que han llamado plagiarios. Guillermo Sheridan le entregó la cabeza literaria, llamémosle así, de Se Altiela la Triste, un escritor que incluso ganó el premio Javier Villaurrutia, premio de escritores para escritores. Se pusieron a cazarlo en letras libres de una manera feroz. Sacó artículo Gabriel Said, sacó artículo Guillermo Sheridan, sacó artículo Rafael Lemus, un excompañero, por cierto, de la Facultad de Ciencias Políticas, que se fue a trabajar a letras libres. Entonces estaban muy enojados por lo que ellos decían, es un plagio. Entonces incluso sacaron la definición de la RAE y dijeron que es un plagio, es un robo en despoblado. Y tienen razón. Ahora, se fueron en contra de Fabricio Mejía Madrid, a quien también han señalado una y otra vez de plagiario sin sustento. Se han ido en contra de Enrique Peña Nieto, dijeron que había plagiado también, se han ido en contra del presidente López Obrador por plagiario, así le han dicho, y dicen que su obra, gran parte se basa en la de Daniel Cosío Villegas, pero ahora que ha plagiado el nombre de una asociación civil que nació en Ciudad Nezahualcóyotl, una asociación civil que está presidida por un personaje que fue, por cierto, presidente municipal en 2 ocasiones de Nezahualcóyotl, ahí no dijeron nada. Y yo me pregunto y le pregunto a la audiencia, ¿cómo fue posible que con tanto dinero, con tantos recursos que tiene Claudio X González, Gustavo de Hoyos, para alquilar incluso y reabrir el Poliforum Siqueiros para que lo utilizaran a su gusto y a su forma, no tuvieran para invertir en una investigación que les dijera que ese nombre, Unidos, con arroba y todo, ya está registrado? Ayer entrevistamos en Los Datos Duros, en una charla especial, a este personaje y nos dijo, nosotros ya tenemos mucho tiempo, y nos enseñó ahí precisamente el documento de registro del nombre, y Claudio X González no se ha posicionado. Ya este personaje dio una conferencia de prensa el día de ayer, ya lo entrevistaron por aquí, por allá, y Claudio X González ha hecho mutis, pero también los periodistas, entre comillas, los intelectuales, entre comillas, de este robo, porque eso es lo que es. Cuando tú te apropias de un nombre, de una obra que no es tuya, es un robo, y eso hay que denunciarlo. Entonces extraña muchísimo que Salvador Camarena, que Amparo Casar, que todos estos personajes que trabajan en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad no se haya posicionado, no haya dicho, a ver, Claudio X González, Gustavo de Hoyos, hay que cambiar ese nombre o vamos a hacerlo de manera distinta. Yo incluso pienso, querido Toño, que fue un golpe bajo, porque hay que recordar que esta asociación Unidos por un México Mejor, que es el nombre y el eslogan de la asociación nacida en Ciudad Nezahualcóyotl, es simpatizante de la Cuarta Transformación, es simpatizante del trabajo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador. Entonces, lo que pudiera ocurrir es que sí lo sabían, pero pese a que lo sabían, le quisieron dar un golpe bajo. ¿Para qué? Para causar confusión, porque de esa manera pues van a decir, vamos, Unidos está haciendo un trabajo en contra de la Cuarta Transformación, y cómo es posible si antes estaban siendo simpatizantes del movimiento. Entonces la idea parece muy clara: golpear a la Cuarta Transformación, crear confusión
en contra de la gente, y eso hay que denunciarlo a viva voz, a voz en cuello, y vamos a estar muy pendientes de la respuesta del INE, porque ya esta asociación que nació primero ya hizo una demanda y parece que va a haber acciones penales también en contra de todos los implicados en este robo, en este plagio, en este hurto. Pues buena suerte a los que hagan estas denuncias. Tú lo haces periodísticamente y sé que lo haces con mucha fuerza, pero en cuanto a lo judicial, porque pues ya ves que a Claudio X González hasta le dan el cerrado Poliforum, ¿no? Para que haga sus eventuchos estos. Tiene todo el apoyo de políticos, de empresarios, ¿no? Quién sabe por qué. Ni siquiera es de los empresarios más fuertes de México, ni de los más ricos, ¿no? Pero está muy bien conectado. Haz de cuenta que es Lex Luthor, pero pues ni modo, así es la vida. Yo sí quiero señalar que es verdaderamente ridículo cómo es que la falta de creatividad de la ultraderecha es terrible, ¿no? Es más que clara, ¿no? Imagínate, como hasta para piratearte un nombre, ¿no? Hasta para robar, que esa es la palabra, ¿no? Robarse un nombre, ¿no? Es absolutamente terrible. Pero bueno, yo también creo que debemos de poner el dedo en el renglón, querido Ricardo, y estaremos muy, muy pendientes de esto. Y le voy a pedir a don David que nos grabe. Ricardo, yo sé que tú eres un amante del arte, de lo estético, y acaba de ocurrir un incidente muy interesante que a mí me parece también indignante. Por supuesto que hay que estar siempre con la lucha progresista, con lo que está bien, con lo que se necesita para este mundo, con esos y esas que buscan siempre pues salvar a este mundo de la injusticia mediante el progreso. Pero creo que hay un límite hasta en ciertas cosas. Están circulando en las redes sociales y es muy desafortunado estas imágenes que vamos a poner a continuación de dos activistas de 20 y 21 años, dos activistas británicas, que fueron a un museo allí en Londres a rociar sopa de jitomate en una pintura. Pero no fue cualquier pintura, es el cuadro de los girasoles de Vincent Van Gogh, un hombre que me imagino así va a ser como con Sin Censura, con Vicente, contigo y conmigo, durante su vida, Vincent Van Gogh fue perseguido, se enfrentó a situaciones de pobreza y es hasta que fallece, mucho tiempo después, que el mundo del arte y vamos, el planeta entero reconoce su gran genialidad, la gran genialidad que tenía ese gran Vincent Van Gogh, pero que sufrió muchísimo, ¿no? Sufrió incluso una serie de enfermedades psiquiátricas muy duras, muy gruesas, que se habla de cómo es que pues también tuvo una muerte muy rara. Fue una vez a pintar se dice que fue su suicidio lo que enfrentó él, pero no queda claro cómo ocurrió ese suicidio, porque regresó a la casa en la que estaba quedándose después de haber ido a una especie de campo despoblado y dijo, no, es que me disparé yo solo y me disparé en el torso, ¿no? Y nadie sabe como por qué se habría disparado él solo en el torso, por qué habría hecho todo este tipo de cosas. Esto al hablar de los grandes pintores, ¿no? Se dice, no me toma esto como un dato duro de Ricardo Sevilla, pero se dice que protegió a un grupo de chamacos que en el pueblo en el que vivía, ahí en los Países Bajos, lo buleaban terrible, que unos chamacos adolescentes lo traían finto al pobre Van Gogh y en una de esas, jugando con una pistola, estos chamacos, se les salió un tiro y él para evitar que hubiera algún tipo de problemática con ellos porque estaba joven, porque estaban jóvenes y porque él era muy, una excelente persona, pues echó la culpa y dijo, no, es que yo intenté suicidarme, ya tenía obviamente el panorama, ¿no? De ser una persona suicida, con problemas psiquiátricos y etcétera, ¿no? Bueno, ese gran hombre, Vincent Van Gogh, nos dio al mundo situaciones tan hermosas como esa pintura, los girasoles, que usted está viendo en pantalla, pues llegaron estas otras dos chamacas, ¿no? Lo que es la vida, querido Ricardo, ¿no? Otras cuasi adolescentes, a rociar con sopa de jitomate. Una de ellas, híjole, hasta declaró esto a los medios de comunicación. ¿Vale más el arte que la vida? ¿Más que comida?
más que justicia? El costo de la crisis de vida y la crisis climática es impulsado por el petróleo y el gas. El aumento de los precios del petróleo y el gas significa que millones de familias británicas no podrán permitirse el lujo de calentar una lata de sopa este invierno. Solo la resistencia civil puede sacarnos de esta crisis. Es hora de dar un paso adelante y defender lo que es correcto. Bueno, pues yo le diré a esta chamaca que por qué no fue a aventarle la sopa al rey Carlos III o a la primer ministra. ¿Qué chingados, en mi opinión? Esa es mi opinión. A lo mejor usted está de acuerdo con ellas, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver Vincent Van Gogh con esto, no? Te escucho, querido Ricardo Sevilla. La ramplonería, el exhibicionismo y la falta de cultura es lo que ha permeado desafortunadamente en este tipo de expresiones, en este tipo de arranques cerriles, francamente repudiables. Yo también pregunto lo mismo y digo, en un ensayo que había escrito en su momento Pablo Picasso sobre Van Gogh, a quien admiraba, por cierto, entrañablemente, dijo: el arte es una mentira que nos hace ver la verdad. Esta frase hay que subrayarla porque es muy importante, es muy relevante. Si alguien ha estado del lado de las causas justas, ha sido precisamente el arte. Ciertos personajes, y más Van Gogh, que como tú bien glosas, recibió esta andanada de acoso en su infancia, que tuvo relaciones tormentosas, que relaciones pasionales terribles, que lo pusieron en muchísimas ocasiones antes de morir al borde de la muerte. Un personaje que padeció depresión, que en varias ocasiones así lo expresó. Hay que leerlo porque también escribía lo mismo que Dalí. Son personajes que tienen diarios, pero no le han hecho caso estos muchachos rebeldes sin causa. Aquí yo digo lo mismo. ¿Por qué no tenemos la justa dimensión de las cosas que están sucediendo? Si nosotros hubiéramos recibido una agresión directa de parte de Vince Van Gogh, a lo mejor repudiaríamos su arte y aún así no lo destruiríamos. Este tipo de personajes demuestran su ignorancia, una ignorancia supina y desafortunadamente irremediable. No hay que dejarnos llevar por estas expresiones vacuas, estas expresiones superficiales. No se puede tener este tipo de rebeldía. Hay que ser, decía el gran Lenin, Vladimir Ilich Ulyanov Lenin, hay que ser radical, pero hay que ser radical con causas justas. Eso se lo dijo incluso al líder surrealista André Breton en una charla que tuvo. Hay que leerlo, hay que verlo. Está en el libro de El movimiento surrealista de Adriana Yáñez. Hay una biografía muy interesante sobre Van Gogh y nos va a poner en su justa dimensión quién fue Van Gogh. Entonces, él no era un neoliberal, por supuesto que no era un conservador, todo lo contrario, era un personaje que padeció, que vivió en carne propia, que experimentó el sufrimiento, la pobreza, la falta de oportunidades, la falta de comprensión en la sociedad en la que le tocó vivir, de modo que destruir o ultrajar su obra no agrega nada al discurso de la tolerancia, al discurso democrático, al discurso de las causas justas. Entonces, este tipo de muchachas que tienen arranques viscerales son muy parecidas a estas mujeres que han estado abanderando la causa feminista, pero que en realidad son falsas feministas. Hay que decirlo con todas sus letras. Ya el presidente López Obrador ha hablado al respecto, porque se cuelgan de los movimientos más justos, de los movimientos que han sido históricamente opresivos para tener sus 5 minutos de fama. Este tipo de mujeres van a tener su fama, una nota informativa por aquí, por allá, a lo mejor nos dan la nota a nosotros, pero esta expresión no es rebeldía. Albert Camus hacía una diferencia muy clara entre el ser rebelde, él llamaba el hombre rebelde, y una persona reaccionaria. Estos personajes son reaccionarios, estos personajes son superficiales, este tipo de
de laceraciones en contra del arte, que es un legado de la humanidad, son absolutamente repudiables. Yo no las comparto, a lo mejor me vuelvo impopular y me van a decir, es que importa entonces más el arte de Sevilla. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que no tiene absolutamente nada que ver. Estoy diciendo que no hay coherencia ni congruencia en la destrucción de todas las cosas. La destrucción es también una pasión creadora, decía eso el poeta Paul Valéry, pero la destrucción creadora, ¿por qué? ¿A qué se refería con la destrucción creadora? Tú vas a destruir algo anquilosado, algo viejo, para construir algo nuevo, algo que constituya una promesa hacia el futuro, y aquí no hay nada. Aquí simple y sencillamente hay un acto reaccionario, un acto impensado, y hay que repudiarlo, querido Toño. Y mira, teniendo otro tipo de monumentos ahí en Londres, de personajes que han sido esclavistas, que han sido verdaderos tiranos, que han tenido un paso terrible. No sé si en Londres no lo he visto yo ahí, nunca lo vi ahí, pero habiendo otro tipo de monumentos al mismo Cristóbal Colón, ¿no? Al mismo Hernán Cortés, escogen ir a este museo a tirar sopa, algo que nos duele, me parece, a todos en la humanidad. Y yo no estoy diciendo tampoco, ¿no? Que mañana ya las metan a la cárcel de por vida ni nada. Pero es que, querido Ricardo, querido público consentidor, querido público memorioso, como tú le llamas, pues esto quedará como una, una tontería que hicieron dos jóvenes blancas en su juventud, con todos los privilegios, ¿no? Dos jóvenes blancas británicas, y que a lo mejor van a poder contar en una reunión, ¿no? Y decir, ay, sí, yo fui la que le eché la sopa de jitomate a la pintura de Van Gogh. Yo creo que el escarnio tendría que ser social y tendríamos que rechazar esta situación de por vida como sociedad, ¿no? Así es una absoluta estupidez, querido Toño, hay que decirlo con todas sus letras. Dices muy bien, ¿por qué no van y arrojan esta salsa de tomate a una efigie, que las hay muchas en las Españas? Yo le llamo las Españas porque se dice que la conquista espiritual, la conquista de los reinos prehispánicos provino de España. No es así, público memorioso, vino de Castilla. No existía el concepto de España, existían reinos, y si tú le reclamas al reino a la zona ahora de Andalucía, al pueblo gallego, te van a decir, nosotros no tuvimos nada que ver, eso fue un asunto de Castilla. Por eso incluso hicieron un pacto con aventureros italianos. Ahora que tú mencionas a Cristóbal Colón, esto está castellanizado porque dicen, es que el descubrimiento de España, no hubo descubrimiento en primera, y en segunda no lo hicieron los españoles, lo hizo Castilla, y además ni siquiera fueron españoles, no fueron castellanos, fueron italianos. El propio Cristóbal Colón no era Cristóbal Colón, era genovés, era Cristóforo Columbus. Entonces ahí hay una tergiversación de la historia, y eso lo tiene que conocer la gente, y lo sabe muy bien, y por eso está haciendo las críticas muy puntuales, y por eso rechaza festejar el mentado Día de la Raza, y nosotros con ellos, querido Toño. Pues, me uno como siempre a tus planteamientos, y por supuesto que yo voy a estar denunciando esto. No se me va a olvidar a mí, ¿eh? Se lo voy a contar a mis hijos y le voy a pedir a sus hijos que a esas dos jóvenes, en un momento serán adultas y después adultas mayores, no las olviden, ¿eh? No olviden lo que le hicieron a la humanidad. Y bueno, pues no me queda más que agradecerte, querido Ricardo. Como siempre estuvo muy interesante la plática, una plática de viernes. Por favor, compártenos tus redes sociales, que van a andar haciendo por ahí. Te veo muy fuerte en redes sociales, soltando moquetazos aquí y allá, bueno, moquetazos con la razón, ¿no? Con argumentación, con silogismos. Muy importante ahí en redes sociales. Por favor, compártenos esas redes sociales para que la gente vea cómo le pones una verdadera chinga a los conservadores. Claro que sí, querido Toño, es un gusto conversar contigo y compartir los espacios aquí en La Familia Sin Censura. Y pues sí, estamos ahí combatiendo la desinformación, las fake news con datos duros. Síganme, por favor, en mis redes sociales, en Twitter, @Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más.
Síganme, por favor, aquí en Sin Censura, donde estoy participando al filo de las 11 de la mañana. Hoy tuvimos una entrevista, ya les estaremos platicando en su debido momento. Y síganme, por favor, en los datos duros. Ricardo Sevilla, los datos duros. Hoy tenemos informativo, hoy por cierto es viernes de literatura y pues a ver qué día nos acompañas, un viernesito de literatura para que nos platiques cuáles son tus autores y tus obras o tus autoras favoritas, querido Toño. Fuerte abrazo. Uy, querido Ricardo, nos vamos a llevar horas en esa plática cuando tú me digas. Recientemente fui, es una situación muy hermosa y que a lo mejor no tiene mucho que ver con la literatura, pero uno de mis libros favoritos es el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha y por supuesto todas las ramificaciones que ha tenido, ¿no?, en el mundo, así como por supuesto Cien años de soledad, Los Miserables, por supuesto que me viene a la mente en estos momentos también Pedro Páramo, El agua envenenada, tantos libros que podremos platicar, pero fíjate que recientemente tuve la oportunidad de ir a una puesta en escena aquí en Kansas City de El hombre de la Mancha, que en inglés es The Man of La Mancha, este musical que hicieron en los años 60 y que en México estableció como una, hasta de teatro de culto, el gran Claudio Brook, ¿no?, en aquel entonces, y me dio mucho gusto porque en lugar de tener una escena y una orquesta en el pequeño teatro al que lo fui a ver aquí en Kansas City, el Quijote, el que salía como Alonso Quijano, el Quijote, en lugar de tener una espada era una guitarra y constantemente, y era un ensamble de cuerdas con el que se aventaron, de verdad, de manera magnífica, El hombre de la Mancha, ¿no? Entonces estuvo muy interesante. Se lo recomiendo, si usted vive aquí en Kansas City. Creo que ya nada más quedan unas cuantas fechas, voy a verlo, pero muy interesante. Cuando quieras te acompaño con mucho gusto para hablar de este tipo de gustos, querido Ricardo. Ya rugiste, querido Toño, entonces esperamos por ahí. Y mira que Claudio Brook sí se parecía bastante al Hidalgo Don Quijote de la Mancha, y ya estaremos platicando con muchísimo gusto un viernesitos de literatura. Ahí te mando mensaje para que lo agendemos, querido Toño, público memorioso. Ten un excelente viernes. Saludos a Ceci, saludos a producción, saludos a la gente que nos ve, que nos escucha. Tengan un excelente fin de semana y si todo marcha bien, nos encontramos por aquí el día lunes. Un abrazo. Así será, querido Ricardo Sevilla. Juega el pollo. Muchas gracias a nuestro querido amigo, escritor, periodista, Ricardo Sevilla, aquí en Sin Censura. Mire, vaya que escribimos aquí en Sin Censura. Todos esos encabezados y descripciones de todos los clips, casi 100 que subimos al día, pues miren nosotros aquí, ¿no? Así que claro que escribimos aquí en Sin Censura. Y le pido a don David que nos grabe. Y le pido a don David que nos grabe nuestra queridísima corresponsal, periodista militante, la queridísima Alina Duarte, se encuentra en estos momentos en la Universidad Nacional Autónoma de México, está en la Facultad de Ciencias Políticas, en donde se encuentra nada más y nada menos que el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, y bueno, pues nos tiene mucha información sobre esto la queridísima Alina. Alina, te saludo con mucho gusto. Hola, ¿qué tal, Toño? Muy buenos días. Saludos a ti y a toda la audiencia de Sin Censura. Así es, nos encontramos aquí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, justamente mi casa, aquí donde estudié, y se encuentra el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, quien fuera justamente presidente del 2007 al 2017. Es una visita en la cual ha abarcado varias cosas, no solamente se encuentra aquí en la facultad, también el día de ayer estuvo en la Cineteca Nacional. Ahorita no estamos transmitiendo adentro porque justo está dando una charla muy interesante sobre la economía como ideología, ¿no? Todo esto en nombre de una ciencia terminan justificando el neoliberalismo, la explotación, la dominación, y de eso está hablando hoy el expresidente. Pero también el día de ayer tuvimos la oportunidad de acompañarle en esta presentación de un documental hecho por los medios públicos, por Capital 21, un título muy interesante que se llama Se fue a volver, que es una expresión ecuatoriana en la cual dicen, es como nuestro ahorita, ¿no? Porque el ahorita regresamos, el se fue a volver, que implica
pues este retorno de quienes han sido asilados, muchos de ellos aquí en México después de toda esta campaña en contra, este llamado lawfare que hoy estamos abordando tanto en México. Bueno, Ecuador es uno de esos grandes ejemplos, y es que después de que abandonara el poder, el gobierno en el 2017 y quedara el presidente Lenín Moreno, pues se sabe que se traicionó este proyecto. Lenín Moreno hizo una serie de alianzas con empresarios, con medios de comunicación, dando un gran revés a lo que se había construido durante estos 10 años en la llamada Revolución Ciudadana. Y no solo eso, pues terminaron persiguiendo a los principales liderazgos del correísmo, quienes desde hace ya 2 años, muchas de ellas se encuentran asilados gracias a la política de asilo de la administración del presidente López Obrador aquí en el país. Y un poco este documental producido por Capital 21 narra todo eso, este documental llamado Se fue a volver, con los testimonios de varios y varias de ellas exiliadas. Vamos a escuchar un poco lo que dijo la noche de ayer en la Cineteca el expresidente Correa, justamente en la presentación de este documental. Y ver el interés de tanta gente, y se lo agradezco de corazón, porque uno de los graves problemas de lo que hemos pasado en Ecuador, destrucción de familias, pisoteo de derechos humanos, destrucción de un país. Por poner solo una cifra, dejamos el país como el segundo más seguro de América Latina. Hoy está en el tercer puesto del más violento de América Latina. Ese es el cambio que ha vivido Ecuador. O sea, uno de los mayores problemas ha sido la indiferencia del mundo. No se ve para otro lado. Ecuador es un país pequeñito, marginal. Gracias por esta denuncia. Este documental es una denuncia de lo que ha pasado en mi patria, lo que ha pasado contra la gente, contra gente buena, que lo único que hicieron fue trabajar por darle un mejor presente, un mejor futuro a nuestros compatriotas. Carlos, Alonso, felicitaciones, han hecho un trabajo extraordinario, se lo digo de corazón. Los que me conocen saben, como decimos en mi tierra, que soy jodido, que soy muy estricto, que muy difícilmente felicito, elogio. Para mí, cuando se hacen bien las cosas, tan solo se cumplió con el deber. Pero ustedes han hecho las cosas extraordinariamente bien. Felicitaciones. Están por diferentes motivos, muchas causas. Gabriela está por instigación a la rebelión, Ricardo por un discurso. Ahí están algunas de las palabras del expresidente Rafael Correa la noche de ayer. Insisto, pues es uno de las partes más fuertes de este llamado lawfare, esta judicialización de la política. El presidente Rafael Correa, así como pueda sonar absurdo, está acusado con más de 50 cargos. Uno de ellos es influencia psíquica. Imagínense que el nivel de descaro de esta persecución implementada por el ex gobernador, por el expresidente Lenín Moreno, y que actualmente pues reitera también el gobierno del presidente Guillermo Lasso. De hecho, parte de lo que decía ayer el expresidente Correa es que incluso el gobierno de Lasso, el actual presidente ecuatoriano, fue a la Embajada de México hace 2 días para impedir que este documental, que estará este fin de semana en Capital 21 transmitiéndose en los medios públicos, fuera presentado en México, justamente ante la visibilización de lo que ha sido una persecución política en contra de los máximos dirigentes, de quienes encabezaron también este proceso en Ecuador. Y también hay que reflejarnos bastante en este proceso. No es casualidad también que se presente en México y que México esté interesado, ya que pues lo que dice el presidente Rafael Correa es la importancia, ¿no? Entre otras palabras, de quién queda a cargo de estos procesos. Que estamos metidísimos hoy en el país en el tema de la sucesión presidencial, y dice, hay quienes nunca dijeron que estaban en contra del correísmo. Sin embargo, Lenín Moreno, aunque estuvo ahí en la primera línea, se vendió al mejor postor, y es muy peligroso, ¿no?, pensar en que no se tengan cuadros firmes para llevar a cabo la profundización de nuestros procesos. En este caso, pues claro, está la Cuarta Transformación. Es un gran mensaje del expresidente Correa, quien también pues habla de seguir formándonos políticamente, seguirnos organizándonos, no abandonar las calles, poner énfasis en los medios de comunicación. Él ha sido un gran crítico de la labor de los medios de comunicación, así que bueno, hoy tenemos la fortuna que no solamente nos hable de eso, sino también de la parte económica. Nos decía que él viene de Venezuela, y esto es muy importante porque son noticias que no solemos tener de primera mano.
decía que él va a estar un poco asesorándolo, por así decirlo, al gobierno venezolano, pues después de todo este bloqueo brutal que ha tenido por parte de Estados Unidos, y dice que ahora las cosas, ¿no? A pesar de que se sobrevivió este bloqueo en Venezuela, hoy va a ser la segunda economía con mayor crecimiento a nivel mundial este año. Venezuela, eso no lo vamos a ver en los medios de comunicación y nos los trae aquí Rafael Correa también, como el economista que es, el doctor en economía que es. Así que bueno, son varios temas los que pone sobre la mesa y esperemos poder entrevistarlo estos días que todavía se va a mantener aquí en el país para que nos hable nuevamente de toda experiencia de esta persecución y sobre todo que prendamos todas las alertas para que esta persecución, este revés, ¿no?, de la derecha, pues no ocurra, obviamente, en nuestro país, querido Toyo. Así es, y yo pues no me queda más que reírme de Lazo, es de su gobierno, yendo a la embajada ahí a intentar que bloqueen el documental que va a salir en Capital 21, ja, por favor, ¿no? Si en estos momentos en México no se censura ni a los que deben ser enfrentados, no digo censurados, enfrentados por sus mentiras, imagínense, ¿no? Que un gobierno extranjero vayan ahí a intentar a censurar un documental en México. Querida Lina, antes de que te me vayas y le pido a don David que nos grabe, por favor, dámonos tu opinión de algo que a mí me dolió muchísimo, me pareció verdaderamente indignante, que he venido denunciando desde hace algún tiempo y que ocurre en un Los Ángeles que conoces muy bien, en una política hispana estadounidense que también conoces muy bien, y por supuesto que me refiero a este incidente del esnable en el que pues captaron los comentarios muy racistas y repugnantes de la ahora exconcejal de Los Ángeles, porque ya renunció a su puesto, Nuri Martínez, y de los concejales Gil Cedillo y Kevin de León. Como usted recordará, si usted nos ve y nos escucha y nos ha visto aquí, estos tres pues hicieron comentarios terribles, racistas sobre los oaxaqueños, específicamente Nuri Martínez, y también sobre un niño afroamericano, lo que les ha valido pues una serie de cuestionamientos, de exigencias de que renuncien, pero quisiera sí escuchar tu comentario, querida Lina, sobre este incidente. Mira, Toño, yo creo que cualquier acto de racismo, de discriminación, de violencia en contra de grupos vulnerables, en contra de cualquier otra persona, tiene que ser totalmente reprobable. Sin embargo, pues las condenas tienen que venir con mayor énfasis cuando se trata de funcionarios que además se dicen representar a estas comunidades que le votaron. No tiene que ser sorpresa, ¿no? No es como que no haya una comunidad amplia migrante, especialmente en esta área, ¿no?, muy cercana a la frontera, Los Ángeles, que está tan solo a 1 hora y media, 2 horas de la frontera con México, y que obviamente la población fundamentalmente es de ascendencia, pues también, en este caso mexicana, no, ni siquiera recordemos California, es México, ¿no? Es un territorio robado, no es que incluso, además de los flujos migratorios, hayamos traspasado frontera, sino que la frontera, como dicen los Tigres del Norte, nos atravesó. Entonces, este territorio, para empezar, es robado y creo que tiene que haber representantes totalmente dignos, a la altura de nuestras comunidades. El tema, además, no es menor en un momento en que la ultraderecha a nivel global ha hecho gala, ¿no?, de este racismo, de esta supremacía blanca que dicen existe, ¿no?, y con la cual empiezan a perseguirnos, empiezan a asesinarnos, y yo creo que no es menor también que pues la gente reaccione con este repudio a estos representantes. La verdad es muy fuerte ver cómo ha crecido esta oleada que pensábamos en algún momento solo existía con Donald Trump, pero este no es un problema de Donald Trump, el problema es que su discurso de odio ha mermado profundamente, pero también ha visibilizado ese Estados Unidos totalmente racista históricamente, que no se ha ido a pesar de la guerra civil, a pesar de la proclamación de derechos humanos, etcétera, sigue ahí, sigue teniendo cabida e incluso es legal. Nosotros sabemos que a estas alturas en Estados Unidos, pues digo, no hay que minimizar unas declaraciones como estas, porque en realidad el problema es mucho más violento. En Estados Unidos son más de 60 células del Ku Klux Klan que todavía existen. Hay grupos que abiertamente se organizan bajo esta lógica y que se sabe. El Southern Poverty Law Center
es una de las organizaciones en Estados Unidos que tiene incluso un mapa de odio que va actualizando año con año, en el cual habla de cientos de organizaciones racistas, de cientos de organizaciones que buscan con discursos de odio tener legitimidad dentro de una sociedad no solo estadounidense, y eso me refiero porque esto es solo en Estados Unidos, pero también estos discursos han armado, lo decíamos hace unos días también, regresando de Brasil con el caso de Jair Bolsonaro, es nuevamente esos discursos de odio. Entonces creo que tenemos que tener cero tolerancia ante, sean concejales, sean congresistas, sean presidentes, sea el vecino, sea nuestra familia, y también este es un gran llamado a que nos revisemos, ¿no? En todas esas frases que sí, una parte son herencia cultural, ¿no? De trabajamos como negros y demás, pero todas esas frases denotan un racismo que hay que ir extirpando. Yo sé que hay mucha gente que no lo ve con esa gravedad, pero eso cuando se va profundizando termina en crímenes de odio, termina en asesinatos de la comunidad afroestadounidense, en la normalización de todos estos actos de violencia. Así que la verdad, sea en Los Ángeles, sea en el Bronx, sea aquí en la Ciudad de México, en donde sea, creo que tenemos que seguir alzando la voz en contra del racismo y la discriminación, pero también repensarnos cómo es que nosotros hacemos perpetuar eso con chistes, con comentarios, con frases, con lo que sea. Creo que también es un llamado a todas y todos a que nos repensemos en esa misma lógica, querido Toño. Totalmente de acuerdo, y creo que se tiene que llevar esto hasta las últimas consecuencias, seguirlo denunciando, seguirlo exhibiendo y exhibir siempre mejores autoridades, pero no solamente eso, sino ser nosotros los que participemos, o si podemos, si lo puede hacer usted votando, naturalizándose como estadounidense acá en Estados Unidos, o en cualquier parte del mundo, al votar, al participar o al pedirle a nuestros hijos que sean parte de esto y que no incurran en este tipo de conductas racistas. Querida Lina, me da mucho gusto, como siempre, platicar contigo. Qué bueno que estés ahí en tu alma mater. La última vez que platicamos en persona, me expresaste todo el amor que le tienes a tu alma mater, y me da mucho gusto. Siempre que uno regresa al lugar donde aprendió tantas cosas, es una situación muy importante, muy feliz. Así que pues te deseo un feliz fin de semana. Te pido por favor que nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Claro que sí, muchas gracias, Toño. Pues yo les invito a que me sigan en Twitter en @AlinaDuarte_, en Instagram _Alina Duarte, en Facebook /Alina Duarte Periodista, todos los días aquí en Sin Censura, sea nocturno, sea en la mañana, aquí estamos transmitiendo, en este caso desde la UNAM, desde Nueva York, desde donde sea, y espero que también puedan ver este documental del que les hablaba al comienzo. Ahí en mis redes sociales subiré, apenas tenga yo la publicidad de esta transmisión, un documental muy importante para que también analicemos lo que ha pasado, lo que no queremos que pase en nuestro país. La verdad, entre más herramientas tengamos, más preparados vamos a estar para profundizar los cambios en nuestro país desde donde estemos. Entonces, bueno, ahí les espero para que me sigan. Te mando un abrazo enorme a ti, Toño, a tus bebés, a tu familia, también a Ceci, a David, a todo el equipo, también a la gente que está ahí en el chat, a la gente que nos mira. Y pues bueno, te mando un abrazote y nos vemos por aquí. Yo creo que incluso en Sin Censura Nocturno también por ahí voy a estar dando lata. Pues aquí estaremos con muchísimo gusto. Aquí, y no es lata, y al contrario, nos hace sentir muy felices siempre tenerte aquí, querida Lina Duarte. Y le pido a don David que por favor nos grabe para darle una noticia de última. Para darle la bienvenida a otros dos compañeros con los que tenemos que hablar de muchas cosas, de situaciones muy importantes, de situaciones que son difíciles hasta cierto punto. Saludo con mucho gusto a la asesora en políticas públicas del UNAM, a la queridísima Renata Turrell. ¿Cómo te va, Renata? Hola, mi querido Toño, qué gusto estar por acá contigo y con todo tu auditorio. Me muero de emoción de platicar con ustedes. Pues se va a poner bueno, querida Renata, y también saludo con mucho gusto a nuestro querido compañero, doctor en políticas públicas, Víctor Aramburu. ¿Cómo estás, doctor? Hola, Toño, bien. Pues qué gusto estar aquí, compartir la mesa con Renata, y pues vamos, adelante. Vamos a darle. Hay un tema que he venido intentando plantear desde temprano, pero
o entra la mañanera, o se nos va esto y aquello. Me refiero a las declaraciones, queridos compañeros o queridas compañeras, de Porfirio Muñoz Ledo, un personaje que pues recientemente ha mostrado, no recientemente, ha sido así siempre su carrera política, los únicos intereses que tiene, la idea que tiene él sobre México, sobre la política. Cuando le conviene a los conservadores, lo quieren ensalzar como un gran luchador político y cuando no, bueno, pues como un porro. Eso ha ocurrido durante tanto tiempo que desafortunadamente hemos tenido a Porfirio Muñoz Ledo en la política en México, pero en efecto, en mi opinión, se ha convertido siempre en una veleta. Ha sido una veleta. Dicen por ahí que cuando desaforaron al presidente López Obrador se fue a dar la vuelta a San Francisco y cosas así. Hay situaciones muy interesantes sobre el mismo Porfirio Muñoz Ledo y ahora en esta actitud que tiene completamente en contra de la Cuarta Transformación, a pesar de ser de Morena, luego de que no consiguiera ser el presidente de ese partido, salió con decir que, y ahí se lo va a poner don David en pantalla, por el bien de México, López Obrador a su rancho, ya, dice. Hoy renunciaron a la doctora Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior, funcionaria ejemplar y patriota, y reconocida por la Comunidad Económica Mundial. No hay razón sino obsesión de López Obrador por imponer su política retardaria en materia de energía, contraria a todos los tratados de que México ha suscrito. Por el bien del país, el que debiera irse a su rancho es el que la despidió López Obrador. Se refiere a la finca que tiene, bueno, la quinta que tiene ahí en Palenque, Chiapas, llamada La Chingada. No sé si doña Ceci nos pueda rescatar lo que dice el presidente López Obrador sobre esto en la conferencia de prensa mañanera cuando le preguntan precisamente sobre la secretaria. Vamos a escuchar lo que dice el presidente. El presidente, vamos, no le responde a Porfirio Muñoz Ledo, no creo que se rebaje a ese nivel, pero pues sí responde que pues él no sabe ni bien qué pex, ¿no? Casi, y que puede ser que haya llegado la nueva secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, y determinado que pues va a cambiar a su equipo, como lo hace mucha gente cuando llega a un nuevo puesto, ¿no? Y que es muy, muy válido. Vamos a ver, escuchar esto que es el presidente y lo platicamos con Renata y con Víctor. Sí, parece que sí presentó su renuncia la subsecretaria o se la solicitó la nueva secretaria. No sé si le dieron otras opciones, porque a veces un servidor público puede continuar con su trabajo, el gobierno, si son buenos si es bueno su desempeño, ¿no? Entonces, eso no sé. Lo que sí me informaron es que ya se nombró al nuevo subsecretario de Economía y hoy, más tarde, se va a dar a conocer ya el nombre del subsecretario de Economía. Bueno, pues ya queda, ¿no? Que van a dar a conocer quién será este subsecretario. Querida Renata, yo veía esta situación de Porfirio Muñoz Ledo, pues en uno de esos arranques que más que exhiban algún tipo de problemática de salud física, pues es salud mental, ¿no? Veo, por ejemplo, al chayotero Marco Levario Turcot, explotar lo que se sacó, y disculparás tú mi expresión tan escatológica, pero lo que se sacó del trasero de que supuestamente la maestra Delfina está enferma, cómo han intentado explotar la salud del presidente cuando es un presidente que se le dan todos los días esta conferencia de prensa mañanera y después de una angina de pecho ahí estuvo en la conferencia. Y bueno, pues hay personajes políticos como Porfirio Muñoz Ledo que evidentemente pues no están bien de sus cabales, no están bien de su físico ni de su mente, y ahí están dando este tipo de comentarios que no son ni por el bien de México ni por el bien de ellos mismos, y en una situación que es verdaderamente lamentable. Yo considero que cualquier secretario o secretaria que llegue tiene que determinar a su equipo
para poder actuar bien. No sé qué opinas tú. Totalmente. Yo siempre cuando veo a Porfirio Muñoz Ledo me acuerdo de esto que Andrés Manuel López Obrador se la pasa diciendo, que hay que saber cuándo retirarse y que es mejor que él nos recuerda, ¿no? Que cuando se acabe su sexenio se va a descansar, a leer, a escribir, porque considera que quedarse mucho tiempo o no darse cuenta cuando uno debe salir, pues afecta incluso el legado que uno pudo haber dejado, ¿no? Nadie le cuestiona muchas cosas de las que hizo Porfirio Muñoz Ledo en el pasado, sin embargo su comportamiento en los últimos tiempos, pues la verdad da mucha tristeza, ¿no? Ver que se esté comportando mucho más como las Lili Telles, como la oposición, que como una persona que en ciertos momentos de su vida ha luchado por la izquierda. Creo que esto nos lleva a analizar que la única oposición que existe en este país es la interna de Morena, ¿no? Dada la poca propuesta, hoy lo decía el presidente en la mañanera, ¿no? Que Claudia X González esboce su proyecto de nación, sus 50, sus 100 puntos, los que tenga que tener. El único proyecto de nación que presenta la oposición es esa reacción a cualquier cosa que tenga que ver con el presidente. Incluso cuestiones por las que ellos habían votado en el pasado o por las que ellos hubieran incluso estado de acuerdo en el pasado, siempre y cuando vengan del lado de López Obrador, su respuesta va a ser una reacción. Y eso no es un proyecto de nación, ¿no? La reacción no debería de ser un proyecto de nación. Los panistas, los priistas, los pocos perredistas que deben quedar, tienen derecho a que sus dirigentes, que sus partidos políticos hagan una propuesta de nación seria. Y yo considero que esto no existe, lo existe dentro de Morena, hay una oposición que se está construyendo dentro de Morena. Sin embargo, gran parte de esta oposición, si no es que toda, desgraciadamente se está comportando como la oposición externa, como la oposición del PRIAN. Me refiero en específico a Porfirio Muñoz Ledo, en su momento a Germán Martínez, bueno, por supuesto la más emblemática, Lili Telles, que ella por lo menos tuvo la decencia, bueno, Germán Martínez por lo menos ya se posicionó mejor, tuvo la decencia de salirse. Me parece más respetable la posición de Lili Telles que estar poniendo estas reacciones viscerales, con todo respeto, del señor Porfirio Muñoz Ledo hacia el presidente. No porque no se pueda disentir con él, sino porque eso no está disintiendo, ahí no hay un debate político, no hay un debate ideológico, simplemente está despotricando como lo hace la oposición. Entonces, a mí me parece muy sano que dentro de un partido político tan grande, tan nuevo, tan vivo como es Morena, exista una discusión interna sobre cuál es el proyecto de nación que esperamos hacia el futuro post Andrés Manuel López Obrador. Y ese debate, si bien no frontal, pero sí se está teniendo dentro de las corcholatas, ¿no? Claudia Sheinbaum tiene un proyecto de nación distinto al de Marcelo Ebrard y distinto al de Adán Augusto. Pero entre los tres hacen una propuesta de hacia dónde debe de ir el obradorismo hacia adelante, sin descalificaciones, sin estar dinamitando el propio partido. Sin embargo, esta otra ala que se quedó un poco haciendo berrinche por no haber llegado a esas posiciones de dirigencia o a esas corcholatas como ellos hubieran querido, el caso de Porfirio Muñoz Ledo, el caso del senador Ricardo Monreal, reitero que en mi parecer se están pareciendo mucho más a una oposición como la del PRIAN, que no le sirve al país, que no le sirve a la oposición, que no le sirve a sus figuras públicas. Entonces no me queda muy clara la estrategia que traen detrás, más allá de querer dinamitar el trabajo que se está haciendo dentro de Morena, y esas discusiones que sí son relevantes y que sí deben tener nuestra atención, porque es algo complejo, ¿no? Cualquier sucesión es compleja, en una transformación, por supuesto que muchísimo más, y que los proyectos de nación que presentan los tres diferentes candidatos, por lo menos los tres punteros, para no dejar a nadie fuera, pero sí los tres punteros, pues son proyectos distintos, pero todos dentro de un marco de respeto por este camino construido en el obradorismo, contrario a lo que está haciendo Ricardo Monreal o Porfirio Muñoz Ledo, mi querido Toño, mi querido Víctor. Le pido a don David que nos grabe para preguntarte, doctor, ¿tú consideras que en efecto en estos momentos hay una oposición que se está construyendo dentro de Morena
¿Concuerdas con la querida Renata Turrent? Digo, es normal que dentro de un partido haya diversas corrientes de pensamiento, ¿no? Así como mencionaba Renata, pues hay un gran paraguas, ¿no? Que en este caso, pues es el obradorismo, pero pues a su interior, pues es probable pues que haya disidencia en todos los partidos, es normal que haya corrientes de pensamiento. Digo, también hay que pensar, pues en el marco en el cual se dio la elección de 2018, cuando finalmente López Obrador arrasó, de tal manera que no hubiera lugar a dudas, lugar a fraudes más bien, como sucedió en 2006, ¿no? Por ejemplo, y en 2012, que ahí más bien el fraude fue por el tema del financiamiento. Entonces, pues para que ya no hubiera más dudas y que ahora sí la tercera fuera la vencida, pues se le abrió la puerta, creo yo, a algunos personajes indeseables, como Germán Martínez, que ya lo comentó Renata, Lili Telles, bueno, ya hasta me olvidó el nombre, Sergio Mayer, ¿no? Por ejemplo, a este tipo de figuras, creo yo, pues como estrategia para dar la impresión que hasta los calderonistas, ¿no? Como Gabriela Cuevas y Germán Martínez, pues habían sumado a este proyecto. Digo, que no nos extrañe que evidentemente, pues después, bueno, y Lili Telles ahí que está en pantalla, que evidentemente pues después traicionaran, ¿no? Pues eso era de esperar. De otras figuras más dubitativas, como el senador Monreal, de las cuales honestamente yo tampoco esperaba nada desde 2017, y bueno, y hay algunos esbirros que tiene, que pues también han caído bastante bajo, pues era lógico, ¿no? Que su ambición de poder, porque eso es lo que en realidad tienen, al igual que Porfirio Muñoz Ledo, pues tarde o temprano hiciera que se quitaran las máscaras. En el caso de Porfirio Muñoz Ledo, pues la constante también en su vida, pues ha sido la traición, hasta desde el momento en el cual decidió salirse del PRI y formar parte del Frente Democrático Nacional, probablemente la mejor aportación a la democracia, eso sí hay que reconocer lo que ha hecho en su vida, pero más adelante, pues al no obtener la candidatura, digo, valga ahí la comparación o la analogía con el senador Monreal en 2000, pues decidió irse con Vicente Fox, y Vicente Fox, creo yo, o quien lidera, o quien estuviera ahí dentro de esa coalición, pues sabían, ¿no? De qué pie cogía Porfirio, y pues lo mandaron muy lejos, de embajador ante la Unión Europea. Posteriormente, bueno, pues regresó nuevamente al rebaño del obradorismo a partir del desafuero, y pues se ha mantenido más o menos ahí, pero bueno, pues al no ver sus ambiciones de perpetuarse como presidente de la Cámara de Diputados, pues hizo berrinche y volvió pues a lo que ha sido la constante en su vida, ¿no? Que es la traición. Entonces, pues no me extraña. Y sí, como decía Renata, y bueno, y Kurt Cobain retomando también para una canción, ¿no? O sea, que es mejor explotar que irse pues yendo poco a poco. Yo creo que eso es lo que debió haber hecho Porfirio, ¿no? O sea, retirarse a cierta edad, después de haber entregado la banda presidencial en una transición que no se había dado anteriormente, y pues retirarse con esos honores y no ser el ridículo que está haciendo ahorita. Pues al igual que creo que el senador Monreal, ¿no? También, y ser más justamente pues palero de la oposición. Y coincido con Renata en lo que menciona, o sea, el obradorismo es tan fuerte pues que hasta les tiene que mandar figuras más fuertes a la oposición. Bueno, digo, Lili Telles hacer el ridículo, ¿no? Pero digamos, a algunas personas algo un poquito más serias, como podría ser Monreal, bueno, y algunos de sus esbirros por ahí que tienen espacios en algunos otros canales de la televisión mercenaria, pues son digamos que o sea, las figuras que aparecen más en la oposición, ¿no? Porque los demás pues están desdibujados. Uno piensa en personajes grises como Enrique de la Madrid, bueno, ya del PRI ni se sabe, ¿no? Ayer el presidente presentó una lista por ahí, digo, unos que francamente pues son de risa, como Chumel Torres y Lili Telles, entre otros por ahí, y otros que a lo mejor tienen un perfil probablemente más serio, pero pues ya bastante choteados, ¿no? Quizá como Beatriz Paredes, Osorio Chong,
que pues ya no coordina ni a su propia bancada, y pues sí, parece ser que tienen más reflejo en la opinión pública voces como la de Monreal. Yo no diría que la de Germán Martínez, porque pues ya está bastante quemado el señor, pero bueno, pues ahí hay algunas figuras, ¿no? Que el obradorismo hasta les echa la mano, mandándoles ahí a algunos opositores. Y ahora, en relación con la salida de la subsecretaria, pues creo que esto tiene que ver ya con la profundización y justamente con el legado, ¿no? Y los candados que quiere dejar el presidente para quien vaya a continuar su proyecto. Creo que está sabiendo leer muy bien la coyuntura internacional en el sentido de que, bueno, pues está por una parte el nearshoring o el desacoplamiento de las cadenas productivas entre Estados Unidos y China, y eso nos beneficia a nosotros, porque muchos de ellos, pues, de esas industrias se están relocalizando a México, aprovechando la cercanía con Estados Unidos, la cercanía geográfica, pero también el marco del TEMEC, por otra parte, y pues también el hecho de que tenemos mano de obra todavía barata, de alguna forma, aunque bueno, pues ha habido una recuperación, como todos sabemos, del salario mínimo histórica, ¿no? De los últimos 40 años, pues que también creo que es uno de los principales legados del obradorismo. Y pues muchas de estas industrias se están relocalizando, incluyendo propias industrias chinas, que ya ven en México una oportunidad. Y bueno, por el otro lado, pues también el conflicto entre varias de las potencias de la OTAN y atrás de Ucrania, junto con Rusia, y que pues esto no pinta que vaya a mejorar ni en el corto ni en el mediano plazo, y que incluso también seguramente va a haber un desacoplamiento de la dependencia que tiene Europa respecto a los energéticos rusos. Y pues en ese sentido, creo que el presidente supo leer bien la coyuntura, que Estados Unidos está distraído con esos dos conflictos de mayor envergadura, y pues aprovechar que, ya desgraciadamente no tenemos los yacimientos petroleros que teníamos en los años 80, 90 y 2000, que todos se fueron básicamente para pagar deuda y para pagar lo que los oligarcas mexicanos no pagaban, y también para gastos superfluos, ¿no? Y corrupción. Pero bueno, pues algo nos queda, y ese algo pues es muy valioso, particularmente en la coyuntura internacional en la cual estamos. Entonces, y pues una de las generalas del presidente es Raquel Buenrostro, que ya sabemos que se caracteriza pues por ser una mujer fuerte en sus decisiones, en la toma de decisiones, y pues seguramente tendrá que ver mucho con eso, con la negociación, dado que justamente pues no se pudo aprobar una reforma energética que ahorita, aún con los cambios pues que se pudieron hacer, nos están beneficiando, ¿no? No tenemos las tasas de inflación que tienen otros países, y eso se debe mucho pues a esos cambios que se pudieron dar en las leyes secundarias, pero bueno, pues está todavía este asunto pendiente. Entonces probablemente pues el papel de Raquel Buenrostro vaya a ser pues encabezar esas negociaciones. Habrá que ver pues a quién nombra como subsecretario en materia de comercio internacional, pero pues será aprovechar la coyuntura en ese sentido y pues tratar de obtener lo más que pueda. Y hay que recordar que de manera histórica, cada que Estados Unidos se pelea, pues México sale beneficiado. O sea, presidentes como Lázaro Cárdenas también supieron leer muy bien la coyuntura para hacer una expropiación petrolera justamente de un conflicto internacional, que ojalá no sea el caso, o si va a ser el caso que sea leve, y pues aprovechar esa coyuntura para avanzar los intereses de la nación. En su momento fue la expropiación petrolera. Más adelante también Ávila Camacho supo leer esa coyuntura, y pues para aprovechar y avanzar la industrialización de México, pues guardando mucho las distancias, es algo análogo. Entonces pudiera ser que algo bueno salga de ahí. Y ahora que el doctor Víctor Aramburu menciona, y le pido a don David que nos grabe con esto, menciona a los candidateables, a los candidatos a la presidencia conservadores en esta burla absoluta. A mí no me queda más que decirles, queridos compañeros, querida Renata y querido Víctor, que pues es más que evidente que la elección, como bien lo han planteado ustedes, no va a estar definida por un partido u otro, no va a estar definida por un candidato de un partido u otro, sino por Morena, ¿no? Esa es la realidad.
se disputará en la primaria de Morena, que vendrá siendo, en todo caso, pues eso, ¿no? La encuesta. Y hoy en la conferencia de prensa mañanera, Nancy Flores, nuestra colega periodista de Contralínea, planteaba cómo es que esto ya lo conocen desde las esferas del poder, ¿no? ¿Cómo conocen esto? Esos, poderosos que utilizan estos servicios de inteligencia, incluso habla de un centro clandestino en Santa Fe, que ya saben que la elección del 2024 está perdida para el conservadurismo, pero que utilizan, por ejemplo, este espionaje para otro tipo de finalidades, para determinaciones en el Congreso, por ejemplo. Y quiero pues discutir con ustedes, analizar con ustedes, que ayer no quedó claro si fue una jueza o un juez, pero uno de estos juzgadores de siempre, en el panista Guanajuato, le dio la razón a una organización civil y mediante un amparo frenó la administración de la Guardia Nacional por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Hoy el presidente López Obrador dijo que pues no pasaba nada, ¿no? Que no se detiene la determinación de la Guardia Nacional, que sigue en manos de la Sedena. Esto fue lo que dijo. Vamos a ver y escuchar al presidente y lo comentamos en unos momentos. Sí, hay como 30 o 53 amparos. Ya esto está como el aeropuerto de Felipe Ángeles o como el Tren Maya. Pero se están atendiendo y no se suspende la actividad. No es por incumplimiento a la ley, sino porque el alcance de lo que se dio a conocer no impide legalmente que siga actuando, operando la Guardia Nacional. Pues sí, es como cuando nos vamos de vacaciones, que estamos de vacaciones y nos está yendo todo muy bien, a todo dar, pero pues no sé, vamos a la playa y de pronto los mosquitos no nos dejan y es muy incómodo, ¿no? Es muy incómodo tener a los mosquitos constantemente picoteándonos y etcétera. Nos tenemos que poner repelente o vayan a saber ustedes qué. Y me refiero, por supuesto, en un comparativo muy básico a lo que están haciendo los conservadores en México. Al saber que no van a poder ganar la elección en 2024, establecen esta serie de amparos y, al fin y al cabo, se establece la verdad al final, querida Renata Turrent, pero continúan en sus intenciones, como lo han hecho con el Tren Maya, con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, como tantas cosas, y ahora con algo tan importante como es que para enfrentar la crisis de seguridad y de violencia en México, la Guardia Nacional continúe siendo administrada por la Secretaría de la Defensa Nacional con tal de que no llegue otro Genaro García Luna. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Así es. Bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que el hecho de que estén la oposición, la estrategia de la oposición ha ido en dos vías, si me permiten hacer un reduccionismo. Por un lado, una estrategia mediática de calumnias, ya vemos todo esto del rey del cash, toda la infodemia que construyen alrededor de cada una de las decisiones que toma el gobierno federal, que no les ha podido funcionar por la estrategia de López Obrador, de su mañanera, porque la gente se ha concientizado, porque genuinamente creo en este diagnóstico que tiene el presidente López Obrador de que la gente en México estamos muy a las vivas y ya no caemos en esas mentiras. Entonces, esa es digamos, una patita de su estrategia. Y la otra, dado que esta no les ha funcionado muy bien y dado que no han podido ganar en las urnas ni hacer política, ha sido la judicialización de la política, ¿no? Entonces, todo lo han tratado de llevar al ámbito judicial mediante amparos, lo han hecho, como bien decía el presidente, con el aeropuerto, lo han hecho con el Tren Maya, lo están haciendo ahora con la Guardia Nacional, dado que no han logrado ganar elecciones que les permita tener la representación que necesitan en el legislativo para frenar o no, por lo menos no las reformas. Las constitucionales pues sí las han podido frenar en esta segunda parte del sexenio, pero las reformas no. Entonces creo que el hecho de que todo lo estén llevando al Poder Judicial también nos debe hacer, eso es un paréntesis, pero que también nos debe llevar a hablar sobre el Poder Judicial y la falta de, el Poder Judicial, sabemos, yo creo que de los tres poderes es el más podrido, el que tiene más deficiencias,
porque tampoco tiene controles democráticos, ¿no? Los jueces que están ahí no tenemos la ciudadanía no tenemos ningún control democrático con el Poder Judicial como sí lo tienen en otros países, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces, creo que siempre, o muchos de los temas de la coyuntura nacional nos llevan a hablar del Poder Judicial, desgraciadamente, y desgraciadamente no se ha podido avanzar mucho en ese tema, por más que el ministro presidente Saldívar ha hecho un gran trabajo y un gran esfuerzo en hacerlo. Ha sido uno de los elefantes reumáticos que menos hemos podido avanzar. A mí me sorprende que en esta judicialización he estado en otros debates, en específico estuve en un debate con algunas feministas que están en contra del gobierno, en general el proyecto de transformación, y una de ellas decía en el debate que AMLO, al querer militarizar el país y no se quiere, que lo hace de manera autoritaria y que no se quiere someter a procesos democráticos. Y yo le contestaba, pero ¿cómo crees que se pasó la Guardia Nacional? ¿Cómo crees que pasó la reforma de la Guardia Nacional? O sea, sí sabes que pasó por un proceso legislativo y que ese Congreso de la Unión la elegimos los y las mexicanas. Que Morena tenga mayoría y que a ti no te guste las decisiones que haga Morena es perfectamente entendible. Así es la democracia, ¿no? Tenemos diferentes opiniones. Lo que me sorprende en la narrativa de la oposición es que suelen hablar de esta falta de democracia o de falta de de someterse a procesos democráticos cuando avanzan políticas públicas por parte del presidente López Obrador, cuando quien en realidad no está respetando esos procesos democráticos que se ven en el legislativo es justamente la oposición tratando de judicializar toda la política, ¿no? Mediante amparos, mediante litigios del tipo que están haciendo con, repito, el Tren Maya, el aeropuerto y ahora con la Guardia Nacional. Es por eso entonces que vemos que probablemente se geste un segundo intento de pasar la reforma de la Guardia Nacional, y esto será muy interesante un poco en el contexto político de las elecciones de Coahuila y del Estado de México, porque recordar que son los últimos dos bastiones. Digo, ganó Durango ahora el PRIAN, pero un poco fueron en alianza, aunque bueno, claro, el gobernador es priista, pero los últimos dos bastiones priistas donde no ha habido ningún tipo de oposición, me parece en los últimos 100 años, ¿no? Ni en el Estado de México, ni en Coahuila, o sea, no ha habido cambio de gobierno. En esos dos estados, pues las elecciones son ya, ¿no? Están a la vuelta de la esquina. Entonces, la postura política que tendrá el PRI al enfrentarse a elecciones y el costo político que tendría que pagar, así como creo yo en mi evaluación, lo pagó con la reforma eléctrica, deja un espacio de acción política para que pueda tener Morena para convencer, como debe ser la política es convencer, hacer acuerdos, negociar, explicar con el PRI, donde posiblemente se pudiera volver a proponer una reforma constitucional. A mí me gustaría cerrar este tema de la Guardia Nacional, que suele ser controversial, recomendando un texto de sentido común de Juan Pablo Morales, donde hace una aportación a la conversación pública, creo, muy importante, y es que pareciera una cuestión muy técnica, pero en realidad tiene implicaciones en el debate público muy importantes. Y él lo que decía es que dentro de la conversación pública se decía que el ejército estaba absorbiendo a la Sedena. Y él aporta, dice, si ustedes leen bien la reforma a la Guardia Nacional, la Sedena absorbe a la Guardia Nacional, y ahora la Sedena tiene 3 comandancias: la de la Guardia Nacional, la de las Fuerzas Aéreas y la del Ejército. Las dos últimas, las Fuerzas Aéreas y el Ejército, y por eso es importante, y no solamente es semántico, es importante esta aportación que hace Juan Pablo, el Ejército y las Fuerzas Aéreas tienen comandancias con un adoctrinamiento y con un entrenamiento de ejército, de Fuerzas Armadas, mientras que la comandancia de la Guardia Nacional es un entrenamiento, son objetivos de una policía militar. Esto es importante porque
en cuanto a que los objetivos son distintos, el objetivo de la Guardia Nacional es mantener la seguridad pública, los derechos humanos, la propiedad privada, como hace cualquier policía militarizada en cualquier parte del mundo. Esta diferencia de que la comandancia de la Guardia Nacional es distinta a la del Ejército y distinta a la de las Fuerzas Aéreas, permite que la Guardia Nacional eventualmente desplace el trabajo de seguridad pública que están haciendo las Fuerzas Armadas hoy. Y eso es relevante porque es la única ruta de salida para las Fuerzas Armadas, porque no existe otra. Decir con esta consigna de vamos a desmilitarizar el país es irresponsable, es ilógico, no se puede, ninguna persona experta en este tema, todas las personas saben que no se puede desmilitarizar un país que tiene un crimen organizado con el armamento que tiene. Es imposible, desgraciadamente. Pero sí es importante tener una ruta para sacar a las Fuerzas Armadas y tener una policía que esté entrenada en otros ámbitos que no sean los bélicos, como es el Ejército. Y en este sentido, la consolidación de la Guardia Nacional es la ruta de salida de las Fuerzas Armadas a mediano plazo, ¿no?, de las calles, y que tengamos a esta fuerza de seguridad pública, que es la Guardia Nacional, que dicho sea de paso, su estrategia de seguridad pública se coordina y se dirige desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana, es relevante para la seguridad pública de nuestro país. Entonces, todo esto para cerrar diciendo que la consolidación de la Guardia Nacional es una prioridad para el presidente López Obrador, por supuesto que lo es, porque ya vimos, y yo no he leído, y si estoy equivocada, por favor, háganmelo saber, ojalá que nos pudieran explicar los que están en contra de la reforma de la Guardia Nacional o de la consolidación de la Guardia Nacional, cómo es que proponen tener una policía federal que permita, que no acabe siendo la Policía Federal de Genaro García Luna, y de toda la corruptela y pues narcopolicía alrededor de esa Policía Federal. ¿Cuál es el plan para sacar las Fuerzas Armadas de las calles y construir una Policía Federal seria que no acabe en manos de un García Luna, si no es la consolidación de la Guardia Nacional? Yo no he escuchado un solo proyecto serio al respecto, y por lo tanto me parece que el ataque jurídico a la Guardia Nacional pues no le ayuda al país ni a la discusión más bien, creo que la discusión tendría que estar centrada en ver de qué manera se le ponen controles democráticos a la Guardia Nacional. Eso, claro, todos estamos de acuerdo en eso, ¿no? Que puedan faltar, que se pueda discutir eso. Pero el tratar por cuestiones políticas de destruir este intento de consolidación de la Guardia Nacional mediante el poder judicial, creo que no le ayuda ni a la conversación pública, ni al país, ni al problema tan grave de seguridad pública al que desgraciadamente nos enfrentamos, mis queridos compañeros. Pero queda claro, y de hecho le pido a don David que nos grabe para escuchar la opinión de Víctor Aramburu, el doctor en políticas públicas. Creo que queda claro, querida Renata, Víctor, que pues no están ellos comprometidos de ninguna forma con ninguna situación que sea propositiva para México, que es verdaderamente el puro golpeteo, la pura política. Vemos a Marco Cortés una y otra vez tuitear o hacer declaraciones en los medios de comunicación corporativos de cómo es que supuestamente su partido lo que está intentando es oponerse a la destrucción de México, Alito Moreno igual, ¿no? A situaciones que son verdaderamente preocupantes para ellos, pero quedan exhibidos frente a la población, frente a la gente, como mentirosos, ¿no? Es algo incluso de sentido común que ante una crisis humanitaria como la que se enfrenta a México en estos momentos, es absolutamente necesario que, como dice Renata Turrent, se consolide la Guardia Nacional por un lado, se puedan extender las tareas de seguridad pública por parte de las Fuerzas Armadas, y vamos, se puede establecer un pilar desde el cual actuar en materia de seguridad. ¿Qué opinas tú de esto, doctor? Pues cosa que no hizo Felipe Calderón. Felipe Calderón violó la Constitución al sacar al ejército y utilizarlo para tareas de seguridad pública e incluso detener a autoridades legalmente constituidas, como fue el caso de los presidentes municipales en Michoacán, por ahí de inicios de su sexenio.
y que con eso inauguró su llamada guerra contra el narcotráfico, que a estas alturas pues ya sabemos que más bien era a favor de un cártel en particular, utilizando además como instrumento a la Policía Federal de García Luna, y no solamente era García Luna, o sea, varios de sus lugartenientes, Luis Cárdenas Palomino, entre otros, pues están detenidos también y sujetos a proceso judicial. Entonces, pues de lo que se trata, bueno, y Peña Nieto lo siguió haciendo, mantuvo esa Policía Federal, al menos ya no con estas personas como cabecillas de la Policía Federal, pero también continuó con el ejército en las calles, y con una estrategia bastante punitivista. Por ahí más o menos, digo, también hay que reconocerlo un poco, por ahí más o menos de 2016 hubo un cambio de estrategia y ya se dejó de perseguir o de hacer decomisos a lo loco de marihuana y de amapola, y centraron un poco más su estrategia pues quizá en la pacificación. Eso porque pues a partir de 2016 también empezó a haber una explosión en la tasa de homicidios. Y pues lo que se está haciendo pues actualmente ahorita es reconocer la realidad, o sea, sí se requiere pues todavía la presencia del ejército en las calles, con un periodo de transición que a lo mejor pues sí, digo, uno puede tener ciertas previsiones, pero en el momento pues a lo mejor resulta que la magnitud del problema era más de lo que se esperaba, y pues para poder ahora sí contar con una policía, con una Guardia Nacional que no esté corrompida de arriba para abajo, como fue en el caso de la Policía Federal de Genaro García Luna, pues se le pone en manos a la única institución que sabe de manejo de armas y que tiene además, o que goza de la confianza, pues, del 80% de la población. Digo, y eso no lo digo yo, eso lo dice de manera sistemática las encuestas de seguridad urbana del INEGI que levanta cada trimestre, la encuesta nacional de victimización que también levanta el INEGI cada año, y la encuesta nacional de calidad de impacto gubernamental que la levanta cada 2 años. Todas de manera sistemática dicen que el 80% de la población le tiene confianza al ejército, y a la marina es un poco más incluso. Entonces, pues si queremos tener algún día una policía, pues que tenga una policía federal, nada más que no utilizar el nombre por la asociación que ya tiene con Genaro García Luna, pero bueno, eso es lo que es, ¿no? Una gendarmería o una Guardia Nacional, que se encargue ahora sí también de perseguir solamente los delitos del fuero federal, porque también hay que decir una cosa, o sea, está teniendo que entrar de manera complementaria y supletoria en muchos casos, porque pues se dieron carretadas y carretadas de dinero por medio del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública del Ramo 33, de programas como el Fortasec, y pues no vemos los resultados tanto a los gobiernos estatales como a los gobiernos municipales. Entonces también hay una parte que es, bueno, de hecho es su principal responsabilidad atender los delitos del fuero común, como son el secuestro, como son los homicidios, violaciones, robos. Esos son competencia en primera instancia tanto de las secretarías de seguridad de las entidades federativas como de sus fiscalías estatales. Y pues no vemos que lo estén haciendo. Pues la única forma ahorita para poderlo hacer pues es mediante la Guardia Nacional, y la cual requería pues de un marco legal, ¿no? Para la actuación, y no simplemente violar la Constitución como lo hizo Felipe Calderón. Digo, también hay que aceptar la realidad en ese sentido. Y bueno, pues ya apuntaba un poco Renata la estrategia de la oposición, que es pues ir hacia la judicialización. Como no tienen el poder del Ejecutivo, como no tienen el poder del Legislativo, pues lo único que les queda es apelar a aquellos jueces que nombraron, ahí está la cara de Felipe Calderón, anteriormente, y pues tratar de tumbar lo que por las urnas no pueden obtener, o sea, no lo tienen de manera legítima ni en el Ejecutivo ni en el Legislativo, pues se van al Poder Judicial, donde todavía tienen bastantes islas de control. Y no es la única arena de política pública donde lo hacen, o sea, en materia de competencia y en materia energética, pues ahí tienen al juez Iberdrola, ¿no? Que se apellida Juan Omar, no sé qué Fierro, ¿no? Que es el que siempre le caen a los amparos. Y lo hicieron con toda la intención, o sea, justamente pues para blindar su proyecto de nación que surgió a partir del Pacto contra México en 2013, pues lo que hicieron fue nombrar a este tipo de jueces de manera transeccional,
así como en el caso también de Lorenzo Córdoba, pues para defender sus intereses ante un posible cambio en la correlación de poderes como la que se dio en 2018. Y pues es a lo que están apelando vía los amparos y las disque organizaciones de la sociedad civil de capital variable de Claudio X González, que son los expertos en presentar amparos y amparos, ¿no? Entonces, pues es la única estrategia que les queda a la judicialización. Pues ojalá, digo, todo este tipo de cuestiones pues tienen que llegar a otras instancias y es probable que lo que hacen es la famosa chicanada, ¿no? Que cualquier abogado más o menos la sabe, que pues es, ok, yo sé que en el largo plazo lo voy a perder, pero mientras tanto te voy a imponer un montón de costos a ver si en una de esas negocio algo, ¿no? Y eso es lo que están haciendo, o sea, vía los amparos. Eventualmente puede llegar ya a la Suprema Corte y pues ahí es donde seguramente van a perder, pero mientras tanto, pues ya le hicieron cansada, ¿no? Y también hay que recordar, bueno, pues los nexos que tiene el panismo, ¿no? Con el crimen organizado. Seguramente, pues son los últimos interesados en un cambio de estrategia y en que haya una Guardia Nacional, pues consolidada que les pueda hacer frente, porque finalmente, pues lo que tenemos es un crimen organizado con poder de fuego prácticamente militar. Aún suponiendo, ¿no? Que haya, y que sí es el caso, evidentemente, que haya policías municipales y estatales, pues claramente no tienen el mismo nivel de armamento, ¿no? O sea, pensando en una policía municipal que suponiendo que no esté infiltrada, y les digo, pues seguramente es el caso de la mayoría, afortunadamente, que no esté infiltrada por el crimen organizado, pues es difícil que con 2 patrullas y armas de fuego de bajo calibre le puedan hacer frente a un ejército paramilitar que tiene prácticamente el mismo poder de fuego que el ejército, ¿no? O al menos muy superior al de ellos. O sea, la única forma de poder enfrentarlos, pues es con alguien que tenga un poder de fuego superior, pero eso sí, acotado a un marco legal que anteriormente no lo tenían y pues que estaban ahí en un limbo, ¿no? La presencia del ejército en las calles haciendo tareas de seguridad pública. Entonces, pues creo que esto da certeza. La judicialización, pues es la única estrategia que les queda tanto a la oposición como a las organizaciones de la sociedad civil de capital variable de Claudio X González. Pero pues ellos saben que tarde o temprano pues eso lo van a perder. Simplemente la están haciendo cansada y le están imponiendo o tratando de imponer costos al gobierno federal. En definitiva, hay que siempre contar con situaciones legales y marcos legales para poder actuar. Y, queridos compañeros, no me queda más que pues apreciarles y agradecerles su participación aquí en Sin Censura, esta intervención que tienen, este análisis que nos dan. Les voy a rogar que por favor nos compartan sus redes sociales. Doctor, ya que cierras tú con este comentario, por favor compártenos tus redes sociales. Sí, pues a mí me encuentran en Twitter, @baramburucano, pues los martes en Economía con Sazón por Capital 21. De todas maneras, también el programa lo pueden encontrar aquí en YouTube, en el canal de Capital 21. También lo pueden pues encontrar en Twitter, en el Twitter de la barra de opinión de Capital 21, en el espacio de Facebook también de la barra de opinión de Capital 21, y pues de manera mensual escribiendo en las columnas plebeyas de la revista Sentido Común, ahí junto con mi estimada Renata, a la cual pues es un gusto coincidir también en este espacio. Ruego lo mismo a ti, querida Renata Turrent, por favor, además de agradecerte, compártenos tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Claro que sí, muchas gracias, querido Toño, querido amigo Víctor, es un placer estar con ambos que son amigos muy queridos míos. Les mando un abrazo, por supuesto, a todo el auditorio y a mi queridísima Ceci en producción. A mí, bueno, ahorita no estoy en Twitter, nada más ahí puse un tweet hace rato porque me trataron de hackear mi WhatsApp y mi Facebook y ahí anda el video aquí contigo, querido Toño, cuando un poco me preguntabas qué estaba pasando, ahí lo andan poniendo, que me estoy victimizando. Y pues no me estoy victimizando, simplemente estoy denunciando lo que estoy viviendo, ¿no? Entonces, pues seguro este video también lo van a hacer, lo van a cortar y van a decir que me estoy victimizando, pero no, tuve un montón de llamadas en la madrugada ayer de muchos teléfonos de Estados Unidos, de México. Luego me trataron de hackear mi WhatsApp, no pudieron porque tenía ahí los candados, cambié todas mis cuentas. Vaya, bueno, ya estoy en comunicación con las instituciones que pueden ayudar a todo esto, pero sí también tratan de hackear
mi Facebook personal. Entonces, bueno, no estoy usando mis redes sociales ahorita por obvias razones, no lo estoy haciendo, pero me pueden encontrar todos los miércoles en Capital 21 a las 10 de la noche, ahí también con mi querido Víctor, que es los martes, yo los miércoles. Y mañana los quisiéramos invitar a la presentación de la revista Sentido Común, donde colaboramos Víctor y yo, y muchos otros compañeros. La va a presentar Fabricio Mejía, Violeta Vázquez y el Monero Hernández. En la FIL, en la Feria Internacional del Libro del Zócalo, a las 4 de la tarde. Vamos a tener la revista gratuita, yo la voy a estar ahí con quien se nos acerque y nos ayude a repartirla. No tenemos muchas, así que si llegan temprano para tener una copia gratuita, pues ahí la vamos a estar regalando. Y yo más tarde, a las 6 de la tarde, voy a estar con Carla Mote y con Nadine Gassman, la titular de InMujeres. Ahí sí yo ahora me tocará en el panel, hablando un poco sobre qué ha hecho la 4T por las mujeres. Eso es a las 6 de la tarde, entonces ya si no tienen plan para mañana, a partir de las 4 vamos a tener muchas cosas interesantes ahí en la FIL del Zócalo. Y pues mandarles un abrazo fuerte a ambos, a mi queridísima Ceci y sobre todo a nuestra adoradísima audiencia, que ahí andaba yo en el chat tratando de contestar todos los mensajes, los queremos muchísimo. Y yo en lo personal, hasta se me quiebra la voz de tanto apoyo que recibo de esta familia de Sin Censura. Les mando muchos besos, les agradezco siempre el apoyo. Muchas gracias. De esta familia de Sin Censura de la que eres parte, querida Renata Turrent, y por supuesto siempre nuestra solidaridad contigo. Lo mejor será pues simple y sencillamente ignorar a los que te sacan de contexto. La verdad tendrá que salir, siempre tendrá que salir. Te agradezco, querida Renata Turrent, y por supuesto el doctor Víctor Aramburu aquí en Sin Censura. Y le pido a don David que nos grabe. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.